Ha sido un honor realmente compartir y escucharlos a todos. Gracias por los elogios, Leo. El hidrógeno es como una ola que nos está llevando y estamos avanzando a una velocidad impresionante. Y a veces, como digo, solo sé que nada sé. Me parece que mientras más aprendemos, más nos tendemos a confundir. Para ir avanzando tenemos un chat bastante rico en preguntas y quiero partir directamente con una pregunta muy interesante que hizo Anton Myers. Anton quiere saber, Erwin, si alguien podría comentar sobre el uso del oxígeno como un byproduct de la electrólisis, y es decir, cuándo conviene o no reutilizarlo en el proceso. A ver, si nos centramos en minería o en cualquiera, la gracia está que el aire, que a propósito es gratis, contiene un 21% de oxígeno, así que tenemos mucho oxígeno. Y hoy día, en la forma que uno obtiene su oxígeno es absorbiéndolo del aire. Se absorbe sobre zeolitas, ¿no es cierto? Y después se purifica. Entonces, al final separamos nitrógeno del oxígeno, ¿verdad? Entonces, podemos usar el nitrógeno para algo y el oxígeno. Así que sí, hay plantas que hoy día lo hacen y mucho más barato que la electrólisis. Ahora, la pregunta era qué pasa si es gratis, si es un byproduct. Si lo estamos haciendo, por ejemplo, una minera, obviamente que podemos usar ese oxígeno para combustión, en vez de usar aire. El aire, acuérdense que arrastra un montón de nitrógeno, o sea, nos está robando calor. Entonces, cuando lo tengo gratis y cerca, sí lo voy a usar como byproduct. Y si no, no. Mejor tirarlo, ¿no es cierto?, al aire, y después si ando en mi auto, lo voy a recoger en mi celda de combustible y lo voy a usar gratis. Porque tener un estanque de oxígeno no es necesario. Para los cohetes que fueron a la Luna sí fue necesario llevar un estanque de oxígeno y uno de hidrógeno. Pero es muy simple. Si estoy cerca, sí. Si es gratis, sí. Y si no, hay métodos mucho más baratos de generar oxígeno que a través de la electrólisis del agua. Gracias, Erwin. A todos les voy a agradecer también, en honor al tiempo, ser breves en las respuestas. Y si alguno tiene que opinar o comentar algo con una pregunta dirigida, por favor, levanta la mano y nos unimos. Daniel Andrade, vamos contigo. Daniel, una pregunta de Carlos Alvear. ¿Existen dispositivos para controlar celdas de combustible y electrolizadores que puedan además ser configurados para ofrecer servicios de control, como control de frecuencia, respuesta a la demanda? Es la pregunta de Carlos. Sí, gracias Carlos y gracias Grace. Tú fuiste la que me incentivaste en meterme en este rubro de hidrógeno, así que bien. Y a Carlos agradecerle porque desde el inicio que está, he visto que tiene algunas preguntas, así que qué motivante en un panel virtual que alguien esté motivado haciendo nuestras preguntas. Y anda la pregunta y respuesta es, claro, los servicios complementarios. Bueno, ya en Chile está la planta solar Luz del Norte, que ya está proveyendo servicios complementarios, así que complementarlo ahora con celdas de combustible o hidrógeno es posible, tal como lo planteó Erwin. Va a depender un poco de la eficiencia, quizás más eficiente generar la energía directamente o almacenarla en una batería eléctrica a hidrógeno, pero hay que hacer los cálculos para ver si es posible y eventualmente si se almacena hidrógeno en una celda de combustible, sí. Ahora, si existen las tecnologías, nosotros sí ya tenemos de estas tecnologías que fue parte de mi presentación, que es controlar, monitorear y gestionar todos los activos que están en el proceso de la generación del hidrógeno. Entonces, si es que se requiere servicios complementarios, la central tiene que indicar si es que está en condiciones de proveer servicios complementarios. Para eso requiere una certificación y estar preparada para que cuando se requiera por baja de frecuencia, porque hay desconexiones de carga, sí, nuestros equipos como sistemas de control, los SCADA y los sistemas de gestión de energía informáticos se conectan a la red para llevarlo a ese óptimo y asegurar de que cualquier central pueda también otorgar o participar en este mercado de servicios complementarios.
Daniel, gracias. Voy a aprovechar el tiempo, ya que estás hablando, que tengo también una pregunta, Daniel. En tu exposición hablaste sobre la impulsión a hidrógeno al transporte marítimo. ¿Qué tiempo consideras tú y de qué depende poder llegar a precios que sean competitivos e interesantes para que se haga el cambio? A ver, estamos en una época de diseño, ¿no? De pruebas. Estos años, como lo consideramos, son de pilotos. Entonces, el proyecto que expuse ahí, que es un proyecto que transporta hidrógeno liquefiado desde Australia a Japón, busca ver que si las tecnologías y el diseño del proyecto y toda su cadena de producción, almacenamiento y transporte hacia el terminal cumpla con lo diseñado. Ahí se va a ir ajustando y después vamos a ir viendo los precios. El proyecto ahí sí trabaja con carbón y sería idóneo que todo sea a través de energías renovables, que eso es lo que todos queremos y buscamos la autonomía también por lo menos de la matriz y ser netamente renovables. No me atrevería a decirte precios o costos, pero estamos en esa transición, se están haciendo los ejercicios y creo que tenemos que avanzar en esto para ver si es que las condiciones de seguridad, control, monitoreo también cumplen con lo esperado. Gracias, Daniel. Rebeca, una pregunta de Carlos Alvear. ¿Qué desafíos y opciones tienen los países, los gobiernos y las empresas por delante para amortizar los riesgos que tú mencionaste en tu charla, los riesgos sociales, los riesgos medioambientales, los riesgos financieros? La realidad es que el proceso de gestión de riesgo requiere la integración de todos los actores que estén involucrados con un proyecto. A nivel general, como comenté en la presentación, lo que tiene que ver con riesgos regulatorios, con desarrollo de capital humano a gran escala, es un riesgo que debería ser tratado con estrategias que vengan de los organismos centrales. No significa que no haya un aporte particular de cada proyecto, específicamente con el tema de preparación de personal. Las estrategias para desarrollar los esquemas regulatorios, como ya se está haciendo acá en Chile, ya hay una estrategia, ya hay un plan, hay un cronograma establecido. Eso es una estrategia justamente para minimizar los riesgos que están asociados a que un proyecto sea viable o inviable técnicamente o que se adecue de buena forma para el cumplimiento de cualquier estándar. Eso es una estrategia de gobierno. Y las empresas justamente deben incorporar lo que es un buen plan de gestión de riesgo, como comentaba, desde la visualización del proyecto, desde la etapa muy incipiente, porque nos va a permitir justamente desarrollar bien el modelo de negocio, un modelo de negocio firme, factible, desde el punto de vista técnico y económico. Entonces, las estrategias son esas: llamar a incorporar la gestión de riesgos desde el principio, identificar, ver todos los puntos que pueden afectar un proyecto, tanto desde el punto de vista técnico, social. Siempre va a haber que incorporar a todos los que son los interesados en un proyecto. Las mineras tienen muchos stakeholders y comunidades cercanas que podrían verse tanto beneficiadas como afectadas en ambos sentidos por los proyectos de hidrógeno. Y las comunidades, por ejemplo, los proyectos que están ahora más cercanos a la costa, también tienen riesgos positivos que podrían tener beneficiarse de los proyectos de hidrógeno, con lo cual las estrategias están durante el desarrollo del proyecto, deben ser identificadas. No sé si con eso respondo. Gracias, Rebeca. Ricardo Rodríguez. Carla Beizaga pregunta: ¿cuál es el perfil general de los que presentaron proyectos? ¿Son personas naturales? ¿Son pymes? En general son pymes, digamos, formato startup, muchas de esa línea, como que están empezando un proyecto y están buscando testear la tecnología, y otro grupo importante serían empresas que están tratando de desarrollar procesos para mejorar sus procesos productivos y también mejorar también sus políticas y sus objetivos de descarbonización.
Gracias, Ricardo. Para Gema, allá en España, un saludo. Te vamos a ir a visitar pronto. Gema. Bien. Carla Beizaga también, que agradezco, estuvo muy participativa y muy interesante sus preguntas. Ella quiere saber que de todos los laboratorios con los que cuenta el Centro Nacional de Hidrógeno en España, que abarca toda la cadena de valor, ¿qué área ha presentado mayor desafío? A ver, en este sentido, bueno, los laboratorios están equipados y diseñados para testear tecnologías del hidrógeno, no solo producción, almacenamiento y transformación. Entonces, cada área pues presenta desafíos, todos los componentes, todos los materiales con los que se diseñan esos sistemas pues requieren un estudio. Ahora mismo estamos muy centrados en aumentar la durabilidad de los sistemas y reducir el coste. Sobre todo, por ejemplo, en placas bipolares de electrólisis PEM, ahora mismo supone casi el 50% del coste del stack y estamos tratando eso, de reducir los costes de eso. Entonces, en cuanto a áreas, la que más estamos trabajando ahora es el área de producción, porque es la que el hidrógeno verde se está pues eso, principalmente centrando en eso, pero no dejamos de lado, por ejemplo, bajar la carga de platino en las pilas de combustible PEM o materiales para de gaseoductos para que se pueda inyectar hidrógeno. Entonces, toda la cadena de valor representa en sí mismo un desafío. Cada componente, cada material que se emplea es un desafío. Así que eso. Gracias, Gema. Marcelo, ¿estás por ahí? Sí. Hola. Sí, sí. Hola. ¿Qué tal? Hola. Tengo una pregunta para ti de Claudio Eugenín. ¿Cómo se está solucionando el almacenamiento gas criogénico, pone entre paréntesis, y transporte de hidrógeno hasta el lugar de consumo? Ok, perfecto. Bueno, a ver, en términos generales, el almacenamiento criogénico es muy costoso, más o menos, y consume más o menos un 30% en términos de PCI del hidrógeno, con lo cual para transportar de larga distancia no es tan conveniente. Volviendo a lo general, o sea, si queremos, o sea, digamos, asociado a un proyecto en particular, en función de si hay que almacenar en el orden de metros cúbicos o en orden de, por ejemplo, en términos energéticos, de megawatts, tanques cilíndricos verticales, en el orden de gigawatts, generalmente esféricos, o terawatts, cavernas. Pero, por ejemplo, lo que mencionaba hoy, las condiciones del proyecto. Tendríamos que asociar a una caverna un proyecto y esa caverna quizás esté alejada de todo y hace barato el almacenamiento, pero inviable el proyecto por esa circunstancia. Entonces, hay otras alternativas también. Queremos, una de ellas, almacenar a través de amoníaco, por ejemplo, y después hacer el cracking, almacenar amoníaco, transportar al país de destino en amoníaco y hacer el cracking en destino. ¿Por qué? Porque el amoníaco, digamos, a 25 grados Celsius y a 10 bar es el líquido. En cambio, en el caso del hidrógeno, estamos hablando para ser, digamos, criogénico, 20 Kelvin menos 250 y tantos grados Celsius, hace que sea muy costoso. Entonces, básicamente, entrando por lo general, se analizan cada caso, pero después, en función de la demanda del proyecto, hay que ver qué conviene almacenar. Si conviene almacenar energía para la fase de producción del hidrógeno en forma vía electroquímica u otra, vía térmica o lo que fuere, y después para almacenar, para cumplir con una demanda de un off-taker que tenga cierta regularidad o un grupo, hay que ver en qué conviene almacenar. Y otras de las que hemos estado, y con esto termino, hemos estado explorando y estamos ya haciendo algunos approach, tienen que ver con racks para hasta 10 toneladas y para cuando hablamos de cientos de toneladas, ductos subterráneos en forma dispuesta, porque son varios miles de metros, dispuestas de una forma de que el footprint sea el menor posible. Pero la solución va a estar asociada a un proyecto en particular y a una condición particular.
Gracias, Marcelo. Gonzalo, una pregunta para ti. ¿Cómo se está movilizando el mercado de desarrollo de fabricantes de camiones mineros en torno a las aplicaciones de hidrógeno? Bueno, gracias Grace por tu pregunta. Mira, es un mercado que al día de hoy, digamos, las tecnologías están en un bajo nivel de desarrollo. Hay iniciativas que son fuera de lo que sería el mercado clásico de fabricantes, digamos, llámese las marcas típicas, ¿no es cierto? Hay iniciativas muy interesantes fuera de ese mercado, pero dentro del mercado tradicional aún no se presenta, digamos, y no se conocen públicamente roadmaps claros de desarrollo que van a permitir finalmente escalar esto a un nivel masivo. Entonces es un mercado que yo creo que está muy incipiente, que la industria minera en general está empujando para lograr acelerarlo, que es un poco nuestra función y que tenemos hoy día como principal función es esa, empujar un mercado de aplicaciones reales a la minería. Así que, de todas maneras, está muy dinámico, yo creo que se vienen unos próximos 2 años muy movidos en este ámbito y de seguro progresivamente, en la medida que se vayan dando las condiciones para que el hidrógeno se posicione no solo como una opción tecnológica, sino que económica, la industria se movilizará rápidamente. Así que esos son más o menos las expectativas y el estado actual de un mercado totalmente nuevo. Gracias, Gonzalo. Hay una pregunta, no está dirigida, la voy a dirigir a Erwin, que él forma parte del Comité de Capital Humano de H2 Chile. Pero si alguien se quiere unir a la respuesta, por favor. Erwin, José María Jara pregunta, ¿cuál es el estado actual oferta-demanda del capital humano asociado al hidrógeno? Y en caso de escasez, ¿dónde se encuentra la brecha? Gracias por la pregunta, Grace, porque tú ves el gorrito que tengo ahí por ser embajador del hidrógeno verde en cosas de capital humano. Y sí, es muy interesante lo que estamos haciendo, pero para dejarles claro, y yo creo que tenemos una pequeña confusión. Aquí estamos hablando de transición energética, no estamos hablando de revolución. Esto no pasa en un día, estamos hablando de transición que son varias décadas. Entonces estamos todos zapateando, ¿por qué no pasó algo? Esto es en décadas. Complemento lo que acabamos de escuchar. Los camiones que se están haciendo, ¿no es cierto?, están en desarrollo. Y hasta que yo saque un auto nuevo, son 8 años. Así que por favor no pidamos que en 2 años tenemos esto a un nivel de tecnología listo. No pasa así. Las cosas en el mundo no son tan atarantadas, pasa despacito. Entonces había una pregunta a propósito de eso. No hay camiones mineros a hidrógeno en la minería. No los hay. Y va a demorar un par de años en tenerlo. Así que por favor, tranquilos, ya los vamos a tener. Tenemos que desarrollar todo eso. El capital humano es muy fácil. En este momento no hay demanda, por lo tanto no hay problema. Pero sí la va a haber. Si nosotros seguimos nuestra estrategia nacional del hidrógeno, y ahí hay varios estudios que estamos siguiendo nosotros, si solamente cumplimos con nuestras NDC, o sea, nada más que hacer las tareas que ya hemos prometido hacer, necesitamos al 2050 100.000 especialistas, 100.000. Si nosotros nos ponemos a exportar hidrógeno, ya sea como hidrógeno, como amoníaco, hay varios estudios, uno da más de, McKinsey dice, más de 400.000 especialistas, y tengo otro que dice 740.000 especialistas al 2050. Eso es un montón de gente que hay que especializar. Y eso no pasa solo por la academia, porque estas cosas son hands-on. Por eso que los proyectos pilotos son muy importantes, porque la gente no les puedo enseñar con seminarios como este. Esto es para motivar, pero la gente tiene que aprender en la máquina, tiene que poner las manos en los fierros y tiene que aprender a usar el hidrógeno con mucho cariño.
porque no es tan fácil, pero con mucho cariño, y eso es desde chiquitito. Entonces, sí hay brecha en eso, pero en este momento no se preocupen, todos veamos de hacer algo, pero después nosotros vamos a necesitar, y por eso que estamos convocando para hoy día un consejo de capital humano en que queremos convocar a todas las universidades, no solo a eso, sino que los centros de formación técnica, para que se nos suman, para que a tiempo empecemos a ver cómo lo hacemos para tener cientos de miles de técnicos. No solamente ingenieros, mucho menos un par de doctorados, necesitamos la gente que haga estas cosas. Entonces va a ser muy bonito, estamos a una industria sustentable, son puestos de trabajo nuevos y la materia prima no se nos va a acabar. El sol va a seguir, el viento va a seguir, las olas van a seguir. Así que es un muy bonito futuro para formar capital humano, Grace. Gracias, Erwin. Una última pregunta que entró ahora en el chat de Carolina Chávez. Desde lo privado, estoy pensando en Daniel, en Marcelo, en Gonzalo, que nos pueden aportar acá desde la parte más pública con Ricardo, obviamente también Rebeca. Es una pregunta muy interesante porque ella plantea de qué manera se están incluyendo las universidades chilenas en todos los proyectos que se están realizando en Chile con inversiones extranjeras. ¿Y es que acaso Chile será solo comprador de tecnología extranjera? ¿Quién se atreve? No, bueno, yo podría comentar, si me permiten, como, digamos, OEM, como productor de tecnología. O sea, desarrollar tecnología lleva mucha inversión y mucho tiempo. Nosotros comenzamos hace una década, la compañía invierte 12.000, 13.000 millones de euros al año en I+D, con lo cual no es fácil producir tecnología y tampoco escalarla para tener una capacidad acorde a la demanda. En términos, en un slide que les mostré más o menos cómo se va multiplicando la potencia que se requiere para, en este caso, electrolizadores PEM, tiene que ver con una visión de futura demanda que hoy no existe, como bien planteaba Erwin. Estamos en un mundo que lo estamos construyendo ladrillo por ladrillo y por ende ya sé que hay mucha ansiedad para producir y también hay ansiedad para ver si podemos producir nuestros propios equipamientos. Es un desafío enorme. Yo creo que con el tiempo y la demanda y en función de si hay transferencia tecnológica efectiva o no, eso es también un tema muy difícil de administrar. O sea, cualquier compañía que invierte miles de millones de euros para desarrollar algo, es muy difícil que pueda transferir tecnología para que otro la pueda desarrollar. Sí puede haber complementariedad, o sea, ver qué ofrece la industria, por ejemplo, en Chile, metalmecánica, etcétera, para ciertos componentes o ciertas partes que hacen a un todo. Y por eso otro slide que puse ahí es, no solamente la producción de hidrógeno tiene que ver con un electrolizador, hay toda una serie de componentes que tienen que ver con la industria de oil and gas. Acá producimos gases, el hidrógeno es gas, el amoníaco es gas, y después vemos qué hacemos si lo almacenamos, en qué forma. Pero hay mucho desafío. Yo, digamos, me inclinaría más por formar capital humano que pueda administrar todo lo que viene, más que tratar de producir una tecnología para competir con los países que hace décadas que invierten en eso. Gracias, Marcelo. Ricardo, un minuto, por favor, que ya estamos en el tiempo. Sí, no, decir que existen diversos consorcios que agrupan entidades públicas. Por ejemplo, Corfo tiene 2 consorcios y que trabaja con distintas universidades. Nosotros estamos trabajando electromovilidad en conjunto con la Universidad de Chile. Decir también que entre las postulaciones nosotros privilegiamos alianzas y algunas postulaciones incluyen universidades y también institutos técnicos a lo largo de todo Chile. Entonces, es bien interesante. Nosotros vemos que se están involucrando cada vez más las universidades y los centros de las instituciones de educación superior a distintos niveles. Así que es promisorio, es una buena señal. Gracias, Ricardo. Bueno, a todos los panelistas, a Gema, que ya hora de cena por allá en España, muchas gracias, Gonzalo, Marcelo, Rebeca, Erwin, por supuesto, Daniel, Ricardo, muchas gracias por haber estado con nosotros y le doy el pase a Leo para cerrar. Muchas